Hola, muy buenas tardes. Soy Ramón Morell. Bienvenidos a este webinario sobre lo que puede ocurrir en los mercados después de que haya una corrección o lo que puede ocurrir con la política española con la indecisión que tenemos en estos días. Interesante. Esperamos unos segundos a ver si se apunta alguien más y comenzamos. ¿Ok? ¿Me podéis oír? ¿Podéis ver la pantalla, por favor? ¿Me podéis oír? Rodrigo. Caramba, Rodrigo. Pareces el Cid. Bienvenidos, José, Rodrigo, Joaquín. Y voy a comenzar. Y si se apuntan los demás que están apuntados en el seminario, fenomenal. El objetivo de esta sesión es plantear qué impacto tiene la situación política española sobre la bolsa, fundamentalmente sobre la bolsa española. Lo que pasa es que tenemos algunos flecos, que es lo que pueda ocurrir en la bolsa española en relación con el mercado internacional. Y eso también lo vamos a ver esta tarde. Pero en principio es intentar ver qué es lo que está pasando en la bolsa española a la luz de la indecisión que hay en la política española en relación con montar un gobierno o no, y si el gobierno es más de izquierdas o de derechas. Esta mañana estaba hablando con uno de los gestores de bolsa más importantes que hay en España, no porque yo lo conozca, lo conocía, pero porque tenía que hablar con un cliente con ellos, y me decía, o nos decía a los dos, que en los próximos 4 años de periodo electoral que hay, él, que es un gestor que lleva 30 y pico años gestionando capitales en la bolsa española, cree que va a haber una rentabilidad anual de no más de un 2% en los próximos 4 años. Lo que implica que la rentabilidad de bolsa va a ser bastante pobre en la bolsa española si siguen las políticas que parece que este gobierno en ciernes va a acabar montando en relación no con los independentistas y todas estas historias que estamos hablando, sino en función de su política social. Más gasto público, más impuestos, menos inversión privada, porque no se prima la inversión privada, sino más bien el gasto público que pueda ayudar a que todos nos equilibremos en un cierto nivel social. Y si esos impuestos pueden pagarlo, porque la Unión Europea dice que el gasto público no puede aumentar si no se financia por otros medios. En consecuencia, eso va a hacer que haya una distracción de recursos y en vez de apostar por la inversión en las empresas y en el emprendimiento particular, pues vamos a acabar yendo a una situación de stagnancy, en inglés, que es de quedarnos como estamos y que me quiten lo bailado. Con lo que la perspectiva no es muy sana en relación con lo que es la bolsa española en general. Pero hay muchas excepciones porque también hay empresas españolas, sobre todo las grandes, como Telefónica, que están apostando por otros mercados desde hace muchísimos años. Y esa diversificación es fundamental. Una de las cosas que decía este hombre esta mañana es que con la diversificación podemos eliminar, podemos un poquito frenar riesgos en la inversión. Y si la empresa por la que apostamos o el grupo de empresas por los que apostamos está dispuesto a salir a otros mercados, o lo ha hecho ya desde hace años, tendremos una capacidad de maniobra mucho mayor que la que la empresa que es normal en España, que se queda pequeñita dentro de aquí, pues nos puede provocar. Y es el que se quede demasiado dentro del sistema. Y el sistema ahora mismo no es a favor de la empresa, es a favor de equilibrarnos, como
como sociedad. Para los que opinen que está muy bien, fenomenal. Y para los que opinen que hay que emprender y hay que invertir para asumir unos riesgos e intentar lanzar algo afuera, pues hay un inconveniente. Normalmente las empresas que están en el IBEX son las que apuestan por un futuro, por algo de inversión fuera, que no quiere decir que no cuiden a sus empleados, por supuesto, pero también se apuesta por algo más distinto. Entonces, ahí tenemos la cuestión en este momento. ¿Qué hacemos? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y el primer gráfico que os propongo esta tarde es el de la mayor empresa que hay en España a nivel de bursátil, que es Telefónica, y qué es lo que está pasando. Entonces, si lo tomamos con una perspectiva de trayectoria de los últimos tiempos, tendríamos que irnos a otros momentos históricos, y a mí me gusta mucho utilizar gráficos primero de 5 minutos porque veo lo que está pasando en el día de hoy y estas evoluciones que están ocurriendo en Telefónica. También porque ha habido noticias hoy que han reflejado cuál es el sentimiento de la gente que trabaja en Telefónica, y nos han dicho, bueno, pues quiero apostar por cerrar el capítulo latinoamericano o segregarlo del negocio principal y después centrarme en otro sector que es el europeo. En concreto, y no significa que abandonemos España, entrar en Alemania bien, en Inglaterra, en otros países, en Francia, y esto nos dice cosas interesantes a la hora de apostar. Para los que estamos trabajando en el trading, nos dice bien poco, porque hoy ha hecho una evolución bastante errática, desde comenzar subiendo, luego ha bajado, luego ha subido, luego hemos vuelto a bajarla, y no sabemos por dónde podemos ir. Pero desde el punto de vista de aquellas personas que trabajan más a largo plazo, que intentan montar una estrategia de mercado basándose en la trayectoria de un negocio a futuro, Telefónica tiene negocio a futuro. Y el negocio a futuro que tiene es esa estrategia que nos han dicho que quieren mantener, que es el desarrollo a largo plazo en Europa. ¿Por qué? Porque América Latina está en crisis en este momento. Hemos visto follones en Argentina, Chile, Brasil con Bolsonaro, Bolivia, Ecuador, bueno, Venezuela permanentemente, Colombia. Y de ahí para arriba, López Obrador en México, que también tiene ciertos problemas de desarrollo de sus políticas monetarias, y ya está. Consecuencia, mejor segregar esa parte del negocio y centrarnos en donde pueda haber desarrollo. El desarrollo no está en África, no está en Asia, está en Europa. Y en Europa sin el Reino Unido. Y ahí está el problema fundamental de muchos de los operadores que trabajan en Europa, que todo ha sido Europa, incluyendo el Reino Unido, hasta hoy. Hasta hoy o hasta el 31 de enero o hasta el 24 de diciembre si Johnson saca mayoría ahora mismo en las elecciones que va a haber en diciembre en el Reino Unido, y consecuencia puede montar lo que quiera, puede aplicar una nueva normativa que ya tiene preparada y automáticamente salirse de Europa o de la Unión Europea en cuanto quiera. ¿Qué hacemos con ello? La perspectiva para las empresas españolas es América Latina, olvídate. Ha sido un ciclo cerrado por ahora. Puede que en un año, puede que dos. Ciclo cerrado. Europa sin Inglaterra, perdón. Y Europa con ciertos retos. Los retos son de crecimiento por un lado, crecimiento interno, natural, y por otro lado, de crecimiento en función de lo que Estados Unidos presione a través de Trump a Europa para un acuerdo comercial equivalente al que quiere llegar con China o al que está llegando con Japón o al que ha llegado con Corea del Sur, que es yo mando y tú sigues un poco las directrices de lo que yo quiero, que no está mal, porque Estados Unidos tradicionalmente ha sido demasiado generoso con muchísimos de los países, dejando hacer lo que quieran, y ahora llega un momento en donde tiene que centrarse. Por eso las acciones de Estados Unidos están en máximos. Si tocamos aquí los índices, vamos a ver, voy a tocarlo por aquí y lo veis. En la página de CAPEX veréis que hay índices por aquí. Esta es la página online. Tengo luego la MT5, pero me gusta mucho trabajar con la online porque es muy cómoda. Y aquí tenemos, por ejemplo, el Dow Jones.
Y esta es la evolución que tiene el Dow Jones en el día de hoy, que está muy bien. Está muy bien porque seguimos estando en un terreno alcista muy fuerte y la verdad es que nos da recorrido en todo. Y cuando yo trabajo en esto, lo que busco, dejadme que lo vean aquí un momentito y os lo pongo. Está dando opciones y aquí en la cuenta, perfecto. Bien, en el movimiento que tenemos ahora mismo en el Dow Jones, lo llevo hasta el día y este es el recorrido. Llevamos desde primeros de septiembre, por ejemplo, lo puedo cerrar más, lo vamos a cerrar más. Vamos a poner un histórico mayor. Desde octubre del año 2018 caímos hasta los niveles de enero del año 2019, de este año, y luego hemos estado evolucionando, primero con un potencial de subida, y luego un potencial mayor, y después estamos en máximos históricos de nuevo, históricos de toda la vida del Dow Jones. Lo mismo pasa en el S&P y en el Nasdaq. Mayoría de alcistas en los mercados bursátiles americanos. Pero cuando nos metemos en los mercados nuestros, en España, por ejemplo, y para eso buscamos aquí en la selección de mercados que tenemos en los índices, buscamos los mercados que son nuestros, índices, aquí tenemos Alemania como un referente de los mercados europeos. Volvemos a entrarle a una opción para poder ver un recorrido de toda la historia nuestra, porque esto estamos en, a ver, déjame que vea, en los últimos meses subimos y subimos con recorrido fundamental. Y si nos metemos en una semana, veis que estamos por encima de los máximos que hubo en julio del año pasado. Ha habido recorrido a la baja, igual que hizo el Dow Jones, y luego hemos empezado a subir y estamos en una situación bastante estable desde la perspectiva de lo que se supone que es tocar nuevos niveles que no hemos tocado en mucho tiempo. Bueno, ¿cuánto hay de ello en realidad en Europa que refleja en lo que es el mercado español? Pues tendríamos que verlo con la referencia de nuestro mercado propio, del IBEX. El IBEX tiene 35 valores, de los cuales los primeros 6 son los fundamentales, los demás no valen absolutamente para casi nada. Y en esos 5 valores que tenemos, podemos trabajar sobre Telefónica, los bancos y las eléctricas, que son los que realmente valen, o las energéticas, por incluir Repsol. Nos metemos aquí en vez de en estos, busco España. Y en esta selección es muy fácil porque vas yendo para abajo y buscas España. Spain. Y luego aquí tenemos grupos: financiero, energético, servicios, industrial y otros. En otros tenemos varios, pero incluyendo especialmente Telefónica, también Indra, Inditex, Grifols. Y cuando estamos en la más importante de las acciones nuestras y trabajamos sobre ese día, desde agosto del 2018, julio del 2018, vemos la evolución también, con una caída muy importante. Cuando llegó esta caída, en Telefónica se plantearon, tenemos que hacer un cambio. El cambio fue de, nos vamos a mover al mundo digital, que lo hicieron el año pasado, y que ha tenido el reflejo durante todo el año siguiente hasta que se ha agotado, a tenemos que hacer algo diferente. Y es cuando salieron diciendo hace apenas 2 meses, nos vamos a mover hacia otro ámbito. Y el ámbito va a ser segregar aquellos mercados que no nos interesan mucho y centrarnos en los que nos interesan. No significa abandonar América Latina o Argentina con France Telecom o cualquiera de los otros países allí, sino simplemente eso queda aparte y nos centramos en mercados que nos pueden interesar a corto y medio plazo. Que aquellos serán a largo plazo, pero no a corto y medio.
Referencias de Telefónica. Las que tenemos en este momento son bastante baratas porque no llegamos a superar los 7 euros por acción, pero hay un manejo suficientemente interesante como para intentar subir un poquito más. Pero ahí viene la perspectiva política. Y la perspectiva política dice, si el PSOE y Unidas Podemos y RC llegaran a un acuerdo y el PNV está bailando a la perdiz como siempre en medio, llegarían a suficiente mayoría para tener un gobierno relativamente estable o muy estable, y en consecuencia la perfilada va a ser subida de impuestos, un poquito de vamos a esperar a ver qué pasa en otros tiempos más adelante, y tendríamos problemas con el crecimiento de empresas desde el punto de vista orgánico en España. Claro que las grandes empresas españolas no están en España, están aquí porque están radicadas, pero las tenemos en otros países, como en el Reino Unido, Telefónica, Santander, BBV en otros países distintos, Repsol muy diversificado por fuera también, las constructoras, y esto nos puede dar un referente en donde el impacto de la situación política de impasse que hay ahora mismo y su posible resolución hacia la izquierda, que suele ser negativa para el desarrollo económico de las empresas privadas, queda paliado por el hecho de que están muy diversificadas. Santander, por ejemplo, tiene más negocio generado fuera de España que dentro. Por lo tanto, si hubiera un problema en España, le afectaría, pero solo parcialmente, no totalmente, porque habría un margen de maniobra desde el exterior. Y eso es lo que importa a la hora de apostar por una empresa de las nuestras, por el IBEX 35. Pero también hay un límite, y es, sigue habiendo un peso fuerte en el recorrido que pueden tener en España. En la reunión que tenía esta mañana con este gestor de bolsa importante, él decía, textualmente decía, que en los próximos 4 años de mandato posible que hay con el PSOE, a menos que haya elecciones, la perspectiva que tienen bastantes de los amigos que él conoce y la suya propia, es que la rentabilidad de la bolsa no superaría el 2% anual de media durante los próximos 4 años. O sea que el recorrido no llega al 10% acumulado, básicamente, en 4 años. Cuando los mercados están máximos en Europa, el DAX, o están en máximos en Estados Unidos, de sobra, y la perspectiva sigue siendo amplia. Una astucia que puede haber para un inversor que quiera meterse en acciones es intentar salir del mercado que hay ahora mismo, del mercado local nuestro, y empezar a trabajar sobre otros mercados, por ejemplo, en Estados Unidos o en el resto de Europa, en Alemania, en Holanda, incluso aquello que va a dejar de ser Europa en 4 días, en un mes y medio, que es el Reino Unido, porque hay más recorrido en ese tipo de negocios. Y además tenemos que, desde mi perspectiva, tenemos que dejar de pensar en un patio interior nuestro que lleva muchos años trabajando. Especialmente porque ahora la bolsa suiza va a comprar el IBEX o va a comprar BME. Nosotros en el mercado le llamamos compra el IBEX. Porque al comprar bolsas y mercados españoles puede decidir sobre la forma de operar en bolsas y mercados. Y bolsas y mercados hace las directrices de cómo funciona en gran parte el movimiento del mercado español. Llegará un momento en donde, si a Suiza no le interesa que nosotros marquemos una autonomía propia, pues nos dirija hacia la perspectiva en cómo se funciona el resto de Europa, que es diferente a la nuestra. Y por lo tanto, pues tendríamos otro manejo diferente de las acciones. Yo apostaría por ser internacionales, por ser globales, y meternos en este tipo de planteamientos, un Facebook, un Amazon, un Tesla, cualquiera de ellas. Unas pueden estar mal. Mira, Tesla ahora mismo, por la actividad en CAPEX, la actividad que nos están contando del movimiento que hay fuera, dice que es más bajista que alcista. Bueno, pues bajo un poquito y luego vuelvo a subir. Pero hay otros que dicen que es neutral. Siempre sabremos un poco por dónde van las cosas. Un Apple, bajista.
Bueno, pues esperemos, veamos cómo funciona Apple y dentro de unos días nos podríamos montar en una base, en un soporte, a partir del cual podemos empezar a subir. Sentimiento negativo, vendidos. Bueno, pues esperamos y vemos qué pasa en el futuro. Sobre todo es tener una mente global. El, el enfoque que quiero dar a este tipo de seminarios, cuando los hago, es no estamos en el patio de atrás de casa, estamos en muchísimo más. Estamos en un mercado global donde uno puede operar en Repsol y a la vez hacerlo en Apple. Y a la vez hacerlo en el oro, ¿por qué no? En todos aquellos productos que nos saquen de esta inseguridad política que estamos viviendo, que puede tener consecuencias prácticas a nivel de fiscal o a nivel de funcionamiento de las empresas dentro de España, y a partir de ahí salimos fuera. Una gran empresa que hay en Barcelona, por ejemplo, cuyo nombre no puedo citar porque no me ha dado la autorización para decirlo, me estaban diciendo esta mañana que están ya abriendo naves en otras zonas de España en la eventualidad de que surja una crisis mayor que la que tenemos ahora mismo en Cataluña. Y se van, pero se van a otra parte de España y en 2 años, si el sistema fiscal español les resulta demasiado punitivo, se van a Bulgaria o a Rumanía o a China. Lo que no significa que tengamos que aceptar que las empresas puedan moverse en función de su ubicación fiscal, pero también tenemos que tener en cuenta que es muy importante para un negocio el poder dar unas facilidades, poder tener unos productos competitivos, y a veces los productos competitivos vienen mucho en función no solo de la formación de los empleados que tienen, sino de las capacidades de funcionamiento que la empresa genera para sus accionistas y para aquellos que están dentro de ella, ¿no? Para los bonos que tienen que estar intentando cobrar todos los que trabajan dentro de ella. Políticamente, en España tenemos una situación complicada y España es una parte muy pequeñita del mundo a efectos financieros. Entonces, lo que quiero abrir un poquito los ojos es, no solamente tenemos que estar en España, tenemos que estar en muchos más sitios. Esa empresa catalana cotiza en bolsa, cotiza en bolsa. Sí, José. Y no es una empresa pequeñita. Más que Santander o Inditex, me decías. Sí, sí. Es que hay mucho más por ahí fuera. Y tenemos que abrirnos. El IBEX es 35. El Dow Jones es 30. Pero son 30 que no tienen nada que ver con las 35 que tenemos aquí. Y el SP es 500 empresas. Por decir las que hay fuera. También tenemos el DAX, con una suficiente representación de empresas europeas. De hecho, el DAX tiene más valor en los mercados financieros que el Eurostoxx, que son 50. Pero las 30 empresas del DAX son muy importantes. ¿Cotiza en el IBEX 35 esa empresa catalana? Sí, cotiza. Y eso es lo grave. Que hoy se desubica, mañana, pero es que no es que se desubique de Cataluña al resto de España, es que mañana se va a Bulgaria. Y le da igual, no se iría a África, no se va a Marruecos o a algún otro sitio, pero sí se va a otro país que le ofrezca una... Bulgaria no es, no sé, no conozco Bulgaria a nivel jurídico, pero quizá le ofrezca una seguridad jurídica un poquito mayor o una estabilidad, o simplemente el poder acceder a tu puesto de trabajo sin tener problemas todos los días. Y eso importa también. Al llegar al momento del montaje o de la organización de la empresa, dices, bueno, pues tiene que ver también. Creo que ya está medio ubicada porque creo que tiene usted fiscal. No, no estoy hablando de esa. Sé cuál hablas, pero no estoy hablando de esa. La cuestión es, la situación política española no es sana desde el punto de vista empresarial en general. Afecta a las empresas que están ubicadas en zonas conflictivas como las que tenemos ahora mismo en Cataluña, por ejemplo, o que puede salir de nuevo en el País Vasco después de lo que se ha hablado, porque ahora todo el mundo está hablando de todo, pero también puede estar inestabilizando empresas que están situadas cerca de Gibraltar e incluso en Canarias o en Extremadura o en Valencia o en Mallorca, porque no queda claro cuál va a ser
el proyecto, el programa económico del nuevo gobierno que se va a montar, ya que tienes un gobierno que amalgama situaciones de centro-izquierda, situaciones de algún punto de vista cercano al liberalismo, pero también con intervencionismo, hasta el extremo izquierdo, donde es intervención pura y dura para poder equilibrar el nivel social que hay en España. Y no es fácil hacerlo. No es fácil para los políticos que tenemos, que los hemos votado todos, pero no es fácil para los que invertimos en los mercados financieros, porque nos deja en la tesitura, es decir, ¿dónde voy? ¿Voy a hacer un trading a corto plazo? ¿Voy a invertir más a medio o largo plazo? Y me encuentro con una situación donde no queda clara cuál es el porvenir. Y si mi mensaje es básicamente, si aquí no queda claro, y puede haber, tenemos desde otras nuevas elecciones, y son las terceras, a llegar a un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos y quien se apunte dentro del carro para poder conseguirle una mayoría suficiente a Sánchez para que pueda gobernar en condiciones. Pero el mensaje es, va a ceder por la izquierda, no va a ceder por la derecha o por el centro. Va a ceder lo más posible. Y eso es aumento de gasto público, por concepto. No lo estoy criticando, simplemente lo estoy escribiendo. Aumento del gasto público. Y ese aumento del gasto público tiene que compensarse con qué va a pasar con la política de pensiones. Si tenemos que seguir subiendo las pensiones o subiendo el salario mínimo, pues de algún sitio tiene que salir. La Unión Europea ha dicho, no quiero un aumento del gasto público por encima del que hemos fijado, excepto si vas a conseguir una recaudación extraordinaria a través de impuestos. ¿Qué queda? Impuestos. Los impuestos son de lo peor que hay para una empresa que intenta desarrollarse. Cuantos más impuestos, menos capacidad de inversión tengo en mi propio desarrollo de negocio. Por definición. Sí, hay que ser solidario, pero no tengo recorrido. Entonces, o las empresas salen a otros países donde el sistema fiscal sea más agradable de alguna forma, o las empresas lo que hacen es diversificar, intentar montar negocio fuera de España para que ese negocio palíe la falta de margen que voy a obtener en España por el mismo tipo de servicio. Recordad cuando en Irlanda había un 8% de impuesto y estaba dentro de la Unión Europea. Luego subió al 12%, ahora ha subido un poquito más, pero está por debajo del 16, el 15%. ¿Quién en sus cabales dejaría de montar una matriz en Irlanda para dar servicio al resto de Europa? Sí, los clientes de España por los clientes de España paga un impuesto que sea necesario. Una presión fiscal mucho más importante. Pero por el resto del país o de Europa pagó mucho menos impuestos. Imaginaos, a un Amancio Ortega que tiene negocios en todo el mundo, pero la matriz está en España y paga impuestos por la matriz de todo lo que recauda en el mundo. Y un día le dicen, mira, tú tienes que pagar ahora 3 puntitos más. Yo no creo que lo haga, porque parece que es una persona especialmente particular. Pero cualquiera diría, ¿yo para qué pago 3 puntos más? Que suponen 3.000 millones, por ejemplo, de euros. Radico mi empresa en Luxemburgo, en España pago por lo que facturo en España y en el resto del mundo lo facturo en Luxemburgo, que tengo un 8% de impuestos. ¿Y ahora qué ha pasado? Que hemos dejado de ganar 30.000 y que, bueno, Luxemburgo sale ganando como suele ocurrir siempre. Hay que ser muy especial y hay que tener mucho cuidado con ello. Y parece que la inseguridad que está provocando esta falta de decisión política, porque la hemos buscado todos los españoles, porque hemos votado por aquí, por allá, y hay que hacer mayorías de cualquier forma. Pero esta inseguridad no es buena para el mercado español y tampoco es buena para las empresas españolas en general, ni para las extranjeras que quieran apostar por España. Si el salario mínimo español sube, como ha dicho Pedro Sánchez que quiere hacer y le refrenda Pablo Iglesias, pues alguna empresa dirá, ¿para qué voy a contratar trabajadores con un salario mínimo que no me lo voy a poder permitir porque mi margen de maniobra es mínimo? No digo multinacionales, digo empresas medianas, pymes, o autónomos, que tienen que montar un bar con 8 personas y que se van a quedar con 5 porque no pueden pagar a 8 personas con ese salario mínimo. O empieza a generarse dinero negro, como ha sido siempre. En cualquier caso,
hay que acomodarse a la realidad de cada país. Y esta situación política que tenemos en este momento no parece que lo esté permitiendo demasiado. La inseguridad que tenemos ahora y el desarrollo, el output, lo que puede salir como consecuencia de las negociaciones que está teniendo ahora mismo Sánchez con el resto de los partidos políticos que pueden ser más afines a su planteamiento. No digo, esto no es derechas o izquierdas, esto es planteamiento de promoción de economía o de equilibrado en un momento donde a lo mejor la promoción de la economía es más importante que el equilibrado. Pero no, tampoco me quiero meter en esa situación, porque hay veces que no podemos hacer mucho más. Hay que buscar un equilibrio económico-social y España, hay que recordar que en la Constitución dice que es una economía social de derecho. Economía social. Entonces hay que buscar ese social de la economía, ese equilibrio en la medida de lo posible. Por eso tenemos la seguridad social que tenemos, por eso tenemos las pensiones, que se nos está terminando el fondo de pensiones y habrá que buscarlo tirando de impuestos también. Pero todo esto viene en que tiene un impacto en los mercados, en nuestro mercado, en el mercado español. Aquí en CAPEX tenemos, para buscarlo, lo que hacemos es buscar aquellos mercados que nos interesan, por ejemplo, en acciones, aquí, y después en acciones buscamos en global las acciones que más nos interesan. En el caso nuestro, en las acciones españolas, como decía antes, Spain, y por conceptos. Santander, Banco de Santander. Vamos a ponerlo en una semana. Y tenemos un gráfico que nos llega desde un poquito más de un año, cuál es la evolución que tiene Banco de Santander. Todos tendríamos que apostar por una empresa española como Banco de Santander, como todos tenemos que apostar por Telefónica o por el BBV o por cualquiera de ellas. Pero en el fondo, Santander es internacional y trabaja sobre muchos espectros en América Latina, en Inglaterra, compra bancos fuera de Europa y se está estableciendo como una empresa multinacional. Y tendríamos que estar basándonos en qué perspectiva de desarrollo tiene el Banco Santander para mí como particular, para poder invertir, porque me suena que la rentabilidad que puede ofrecerme es simpática. La rentabilidad del Banco Santander desde hace un año ha caído. Ha bajado en su cotización, los dividendos hace lo que puede, pero baja en la cotización. ¿Qué está haciendo? ¿Está haciendo algo interesante que me pueda compensar que baja en su cotización, pero a cambio está haciendo una inversión en medios, en activos, en expansión, en desarrollo? Es algo que tenemos que plantearnos todos, pero ahora mismo está cotizando en 3,5 €. Y 3,5 € para un Banco de Santander es un poquito bajo. ¿Perspectivas de desarrollo en futuro? Las tiene, claro que las tiene. Aquí tenemos todo el desarrollo que ha tenido, pero veníamos desde muchísimo más. Y ahora valimos 3,5 €. ¿Qué podemos hacer con el Santander a largo plazo? Yo diría que el recorrido que tenemos a largo plazo es positivo en general, pero a largo plazo. A corto plazo podemos subir hasta 4 €, 4,5 €, 5, pero no hay mucho más recorrido. Claro, si compras en 3,5 € y te vas a 5 €, pues tienes un recorrido muy amplio. Pero no es práctico en este momento para los que estamos invirtiendo más a corto plazo, para los que operamos, los que nos gusta movernos con ello. Y el planteamiento siempre ha sido más a corto que a largo. Podemos vender. Sabéis que en los CFDs podemos tomar posiciones bajistas y lucrarnos de la caída del valor de un determinado activo, por ejemplo el Santander. Y si lo movemos, esto es diario, estas son las velas diarias que hemos experimentado. Si lo movemos a nivel de un poco más corto, para los que nos gusta operar más intradía, más de 15 minutos, 5 minutos, pues tenemos un recorrido un poquito más interesante. Cuando cae, porque hay una mala noticia o noticia no muy agradable, cae.
Cae significa que nos vamos de 3,5, 3,57, pues a 3,54. Sí, pero eso tampoco es mucho recorrido para nosotros. O sea, yo no entraría en los valores españoles a corto hasta que vea que haya un desplome fuerte de alguno de ellos, pero tampoco entraría en los valores españoles a medio, porque en general no hay movimiento, excepto si es a corto. Cuando lo vemos con más perspectiva, y no digo el Santander, ahora hay rumores de fusión de bancos, que si CaixaBank se va a fusionar con el Sabadell, que si no es Caixa, que es el BBV con el Sabadell. Ah, no, pero es el Santander con el Sabadell. Al final va a haber fusión entre ellos. Tiene que haberla porque tiene que haber concentración bancaria en España para que la haya después en Europa, para que queden 4 o 5 bancos importantes en Europa. ¿Apostaría por el tema financiero? Sí, a largo. A corto no. A corto apostaría por un trading rápido. ¿Y qué trading me da rápido? Los bancos en este momento no me lo van a dar. Los bancos de las aseguradoras tipo Mafre. Tendría que entrar en otro tipo de sectores. El sector de energía es interesante en estos días. Y aquí tenemos Enagas y Gamesa sobre todo. Gamesa, habéis oído hablar de lo que está pasando con Siemens Gamesa y su participación en Iberdrola. Y ese es el resultado, este que veis aquí, es el resultado de este tipo de movimientos, donde hay un manejo donde pasamos de 14,18, 14,20 hasta 14,26, o hablando en tres decimales, 2,65. Aquí hay un poquito de juego. Y para los que trabajamos muy a corto plazo en el mercado, los que hacemos scalping o intentamos buscar unos posicionamientos intradía, ha roto todas las resistencias que había antes y ahora sí que tenemos posibilidades. Yo entraría en este tipo de planteamientos. Hola, Josep, buenas tardes. Yo entraría en este tipo de planteamientos, más de buscar aquello que está pasando en concreto en cada una de las acciones que componen el IBEX 35 y a la vez abrirme a acciones de fuera. Tenemos que dejar de acostumbrarnos en mirar hacia adentro y empezar a mirar hacia afuera. Que el fuera no es más que el siguiente patio que tenemos delante. El fuera es Europa, es Inglaterra y Estados Unidos. Para empezar, nos vamos muy lejos si nos vamos a Japón o a China, que también hay opciones. Pero para sentirnos cómodos, porque eso nos da intranquilidad, pues sería bueno el fijarnos en el resto de Europa, en una Holanda, en una Alemania, y en este tipo de plataformas, como la de Capex, tenemos un montón de opciones. Si nos podemos meter en cualquiera de ellas, si me meto, por ejemplo, ¿qué os digo? Vamos a buscar por aquí algo interesante. Voy a buscar Germany, Alemania. Y en Alemania hay mucho que hacer, porque hay muchas compañías que valen la pena. Aquí tenemos una selección de ellas. Infineon es fantástica, a efectos de poder ver SAP. SAP está trabajando toda la vida en desarrollo orgánico, hoy bajo un 0,21. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Si nos metemos en una semana, la proyección que tiene es positiva, tocando los máximos que ha tocado antes, y si los rompiera, tenemos un planteamiento mucho mayor hacia arriba. Y si no lo rompe, tenemos un planteamiento hacia abajo. Pero estos movimientos son muchísimo más líquidos en el sentido de volumen, que los que tienen las acciones españolas en general. Y hay que salir del patio, de verdad. Es uno de los mensajes de hoy. Nuestra situación política no nos ayuda especialmente al desarrollo del mercado bursátil español, hasta que se aclare. Por otro lado, estamos en una zona de desarrollo económico en Europa que vale mucho más que lo que nosotros estamos mirando aquí. Es como si yo vivo en Majadahonda, como si yo dijera, bueno, voy a invertir en las empresas majariegas, en las de aquí al lado de mi casa. Bueno, y alguno me dirá, pero tú eres tonto, ¿qué te pasa? Pero si hay unas empresas españolas que son mucho mejores que las majariegas. Aquí tenemos alguna, por ejemplo, la Brandero, que es una de las que hay por aquí cerca, o algunas de construcción. Pero ¿cómo se te ocurre invertir en ellas? Primero, que no cotizan en bolsa, luego no puedes invertir directamente, tienes que hacerlo a través de un socio que te quiera vender sus acciones. Después, porque hay mucho más y estás en España. Bueno, pues estamos en Europa. El mensaje para mí hoy es, ante una inseguridad local, lánzate fuera, que hay mucho más juego, hay muchísimo más recorrido fuera que dentro.
Y en este momento la perspectiva dentro no es demasiado optimista para el desarrollo de la bolsa. Por lo tanto, salgamos fuera, salgamos a estos. Como digo aquí, Alibaba, bueno, pues salgamos ahí. Uber, ha sido prohibida en Londres, puede estar bien, puede estar mal. Pues no entres en Uber, pero tienes otras opciones siempre, tienes muchísimas más opciones fuera de España. Me dices, yo sé, los gestores de CAPEX te aconsejan valores para invertir. Aquí lo que hay es señales, hay muchas fuentes que vienen de analistas, vienen de blogueros o vienen de fondos de inversión como este. Y te van diciendo opciones. Lo que no significa es que lo que ellos te digan vaya a ocurrir. Pero te puede funcionar. A medio o largo plazo nadie te va a decir algo. O sea, la gente lo que busca, los actores de mercado lo que buscan es obtener un rendimiento en el año fiscal en general, o si son traders, lo que buscan es un rendimiento muy a corto plazo. Los inversores inversores tradicionales, buscamos una inversión como mínimo de 1 año, 2 o 5. Pero nadie te va a dar una recomendación a 5 años porque el que te la dé se sentiría tan estúpido diciéndote lo que va a ocurrir de aquí a 2 o 3 o 5 años que para qué te la va a dar. Es que no se puede saber lo que va a ocurrir. No sabemos si China va a ser la potencia número 1, que es lo que parecía que iba a haber dentro de 2 años, y ahora mismo, pues depende de lo que gestione con Estados Unidos, será la 1 o no, o será la 2. Y Estados Unidos seguirá manteniendo el monopolio de muchísimas cosas, como por ejemplo el actuar sobre el precio del petróleo cuando le salga de las narices, porque tiene un inventario estupendo y a la vez puede producir un petróleo mucho más económico y de mejor calidad que muchos otros países del mundo. Pero eso nunca acaba de ser controlable, porque todo depende de negociaciones entre un sitio y otro. Teniendo en cuenta que el Apple que tengo ahora mismo delante de mí tiene un 40% de productos manufacturados en China, y si suben los aranceles mucho más, me va a costar mucho más. A lo mejor en vez de Apple me compro el Samsung. Pero el Samsung también tiene productos chinos. Pero el Apple me lo venden desde Estados Unidos con aranceles y el Samsung lo puedo comprar directamente por eBay desde los chinos. Esas cosas cambian. Todo cambia. Lo que hay que hacer es estar muy abiertos a cuáles son los cambios. Y a nivel de trading, hay que estar muy abiertos al mercado mundial, global, que es mucho más rico que el local. Especialmente cuando el local nos está dando nubes delante, y es cierto, y no entro en política, simplemente el análisis económico de esa política o de esa indecisión política que estamos viviendo ahora. Si no lo tenemos claro, salir fuera. La ventaja que tenemos es que con estas plataformas podemos operar en cualquier otro mercado y en cualquier otro sector fuera de España. Y si hay nubes en España, ¿no las habrá en otro país? O puede que nos equivoquemos, pero tenemos la habilidad o la potencialidad de poder operar sobre otros mercados que no es el nuestro exactamente. Esto es lo importante, esto es lo básico. Así que, y CAPEX nos está ofreciendo esto, CAPEX y otras plataformas, es decir, muchas plataformas nos ofrecen esto. CAPEX es especialmente buena para mí, no en todo, o sea, es en todo, es en acciones y es en divisas y en materias primas, pero especialmente en acciones. Las horquillas son cómodas, la variedad de acciones es amplia, muy amplia, y de verdad a mí me encanta por eso. Es una de mis plataformas favoritas, especialmente para operar en acciones. El Ministerio de Defensa ha prohibido a sus trabajadores acceder a servidores de trabajo con aparatos Highway. ¿Lo pudiste leer? Sí. ¿Es verdad? Sí, sí. Y en Estados Unidos se ha levantado la veda para poder operar con Huawei. Y lo ha hecho hace 2 días, hace 48 horas. Han publicado una normativa en donde las empresas americanas pueden seguir invirtiendo en aplicaciones dirigidas a Huawei o en componentes tipo el 5G que Huawei quiere exportar a otros países. Todo es un toma y daca, todo es te genero tensión y luego aflojo para conseguir otra cosa más importante que quiero buscar de ti. Y estamos debajo todos nosotros. Lo importante es para nosotros, ¿cuál es mi interés? ¿El interés del gobierno? No, mi interés es el mío. Y lo que yo busco en el mío es poder maximizar la rentabilidad de aquellos fondos que yo quiero invertir, ya sea en plataformas como esta o ya sea a largo plazo, en un fondo de pensiones.
¿Vais a entrar en renta fija ahora con tipos de interés al cero o al negativo? ¿A quién le interesa? Dice, sí, pero es que va a haber una recesión en los mercados. ¿Quién ha dicho que va a haber una recesión en los mercados? Lo han dicho muchos analistas, muchos expertos, pero estamos en máximos, máximos históricos. Y cada 2 o 3 días corregimos un poquito y volvemos a máximos históricos. Ah, pero Ramón está diciendo que vamos a llegar infinitamente a máximos. No, en algún momento va a haber una corrección, porque habrá algún problema fundamental, a lo mejor Estados Unidos no acaba entendiéndose con China, y eso tirará del mercado un 5, un 10, un 15 o un 20% o un 30%. Pero hasta que no llegue eso, me voy a poner corto. Tengo ejemplos de amigos míos, operadores de mercado, que estuvieron metidos en el SP pensando que iba a bajar, y hace 2 años. Y desde entonces no ha hecho más que subir. ¿Y cuánto vas a manejarte? ¿Cuánto margen de maniobra tienes? También es cierto que el VIX está subiendo. Este es el índice de volatilidad del SP, que entre otras formas de denominarlo le llaman el índice de pánico. Y si sube un 1,82 en el día, dice, wow, pues esto está subiendo mucho. Pero el IBEX sube hoy un 1,82 y mañana baja un 4%, y pasado mañana sube un 2 y luego un 5. En el fondo, un 14 no es malo, lo hemos visto en 20 y en 30. Y no ha pasado nada. El mercado seguía expandiéndose. No quiero quitarle hierro. Es decir, puede haber una recesión, puede haber una corrección importante. Tendríamos que ver qué pasa después de esta zona de compras, que es el pánico de compras. Todo el mundo está comprando. Les digo que es el día de Acción de Gracias en Estados Unidos hasta después de Navidad. Hasta los Reyes, si queréis, en España. ¿Y luego qué va a ocurrir? Bueno, pues puede ocurrir muchas cosas. ¿Que haya una recesión importante? Sí. ¿Y que haya máximos históricos nunca más vistos como los que estamos viendo todos los días? También. Diversificación. Es una de las palabras claves cuando uno invierte en los mercados, ya sea a corto o a largo. Diversifica. No apuestes todo lo que tienes por el mismo activo. Por eso interesa poder operar sobre distintos, y por eso aquí tenemos esta selección, para poder meterme en índices, en materias primas. Si hay una recesión importante, el oro va a subir. Es que tiene que subir porque es un valor refugio fundamental. También subirá el dólar y el yen y el franco suizo. Estas cosas nos valen la pena. Claro que dices, claro, es que yo me meto en una plataforma de CFDs o de Forex y tengo que pagar el swap. Quedarme abierto un mes es pagar 30 días de swap. El swap es lo que pagas cuando estás abierto por la noche, después de que el mercado oficial cierre, ¿no? Y que se traslada la posición al día siguiente y tienes que pagar un coste de interés. ¿Y qué más da? Si ese coste de interés me va a suponer 30 euros, y voy a sacarle 500, pues me compensa si estoy apostando porque el mercado va a recuperar a largo plazo. Pero encima, en algunas monedas, en algunos pares, pasa lo contrario. Si yo me quedo corto quiere decir que estoy vendiendo el euro dólar pensando que va a revalorizarse el dólar o va a perder valor el euro, cada día que pase me abonan swaps, casi todos los brokers. Entonces me interesa también, porque encima al margen que estoy sacando por la posición que estoy corriendo, me están abonando todos los días un interés a mi favor. Estas cosas hay que analizarlas siempre, pero salir de España es muy importante, porque España es muy reducida. Y además creo que la última estadística que he visto del mes pasado, el 65% de las inversiones en el mercado español vienen de fuera, no son españolas. Con todos los que estamos invirtiendo, todos los que tenemos acciones, yo las tengo de Santander y de Telefónica y de Iberdrola durante años. Bien, una cosa es invertir a muy largo plazo, da igual el valor que tenga hoy. Si cuando me vaya a jubilar o cuando me haya jubilado y mis hijos lo hereden, ese valor va a ser superior al que tenía cuando yo lo compré. Perfecto. Pero si os gusta la chispa del operar en el mercado y de ver las evaluaciones, las evoluciones que está teniendo, no en una semana, las que tiene en periodos de 15 minutos, por ejemplo. No digo de 5 tampoco, 15 minutos. Y fijaos los movimientos que hay en 15 minutos en el Dow. Pues meteos en el Dow y buscad indicadores que os den pistas
cuando el mercado empieza a subir, dices, podía haber comprado aquí porque aquí empezó a subir. Ya, pero este indicador en concreto me estaba dando pistas una vez que subió por encima de la barrera del 50. Aquí me dice compra y no me ha dicho que venda. Y esto ha seguido subiendo. Dice, pero ha bajado. Sí, pero me está diciendo que estoy por encima del nivel de deshace la posición. Aquí tenía que estar deshecho. Pero estuvo lateral y subió. Y no lo aproveché. Bueno, pues no te digo este indicador. Cualquier otro indicador que vosotros uséis siempre me dará un poquito más de margen que mi propia nariz si no tengo ni idea de lo que está pasando en los mercados. Por lo tanto, basaos en indicadores. Que no aprovecho todas las ocasiones. Bueno, pero cuando me da un punto, una señal interesante, la aprovecho. Y si funciona, funciona. Que le pongo un stop, yo soy muy de recomendar stops dinámicas, trailing stops, que son aquellas donde abres una posición y la dejas abierta hasta que esa posición, bueno, pues corrija y luego me saca. A lo mejor yo puse aquí una stop dinámica, llegó hasta arriba y luego corrigió y me ha sacado aquí. Bueno, pues me ha sacado. Ahora esto puede subir mucho más, sí, pero yo ya me he llevado desde donde entré hasta aquí, desde aquí a aquí, desde por aquí, o desde donde me dio la señal aquí, de aquí hasta allí. Y me fui. Eso es lo que hay que buscar. Si sois traders, a nivel de espíritu, de ánimo, de buscarle una posibilidad a un scalping, a un intraday o a un swing trader, el que busca soportes y resistencias constantemente, en acciones o en índices o en materias primas. Buscadlo, pero fuera de España. Que no quiere decir que a lo mejor se revaloriza Telefónica después de lo que han dicho estos días de cambio de planteamiento de negocio, de enfoque de negocio, y se revaloriza un 10%. Ojalá. La hemos visto por encima de 20 euros hace años. ¿Dónde va a llegar? De momento no. Pero puede ser que llegue a 7, 8, 9. Sería un triunfo. Pero con mesura, con mucha mesura y sabiendo que no es lo único que tenemos delante, que hay mucho más negocio fuera. Y el negocio nos los dan este tipo de brokers, que nos dan una amplitud de visión, que podemos trabajar sobre cualquier activo del mundo civilizado. Luego hay activos que son muy inestables y todo lo que quieras. Pero del mundo civilizado tenemos de todo aquí. El Nasdaq, Hong Kong, el índice de dólar que mide la potencialidad que tiene el dólar frente al resto de los pares. Se puede invertir en ello. Si es que es fantástico. ETFs. ¿Sabéis lo que son los ETFs? Tenemos CFDs sobre ETFs que miden, digamos que agrupan acciones de un sector determinado, por ejemplo. Y si es el oro, pues tengo acciones de empresas que producen oro, que fabrican oro, que lo extraen y lo fabrican y lo producen y lo venden. Entonces me puedo meter en él porque pienso que puedo meterme en el oro directamente a través del futuro que hay también en CAPEX, pero puedo hacerlo a través de las acciones de las empresas que lo producen, que lo manufacturan. Y si un día creo que el oro va a bajar porque esto está en tremenda expansión, me puedo poner en el ETF inverso, que es el que apuesta por una caída del valor de las empresas que producen el oro. Los gestores de cuentas, los gestores de inversiones, trabajan mucho sobre ETFs, porque les evita tener que diversificar el análisis. Tengo que analizar todas las empresas tecnológicas de Europa, de China, de Estados Unidos, y tomar una decisión sobre cuáles son las mejores, cuáles son las peores, en función de su evolución, los resultados, su investigación, sus proyectos. Pero tengo un ETF que agrupa todas, o el conjunto de muchas de ellas, y puedo operar sobre ese ETF. Que sí que es más caro, claro, tienes que pagar el research, que es el estudio que han hecho los que te enseñan ese ETF. Pero a cambio de ello, tienes mucha diversificación automáticamente. Eso vale dinero, vale mucho dinero. Yo os recomendaría en plataformas como la de CAPEX utilizar los ETFs. Abrís una cuenta de prueba y veis cómo evoluciona. Y cuando veis que tiene sentido, os metéis con dinero real. Vale la pena. ETFs. Y CAPEX es una de las pocas que tiene una amplia selección de ETFs. Y vale la pena con ello. Así que, conclusión un poco, España no es muy amigable desde la perspectiva de inversión a corto y a medio,
en este momento. A largo siempre lo será, porque siempre tendremos empresas relevantes que están muy universalizadas y que un Telefónica, un Santander, un BBV, todas estas que nos darán juego. Europa tiene un porque sí, a pesar de los follones que vamos a tener con el Brexit ahora, ¿no? A partir del 31 o antes, si Johnson mete en la normativa suficiente para salirse cuanto antes. Es muy de gallitos esto de, no vamos a salir antes porque si puedo y yo gano suficiente mayoría me voy a ir. Pues salte, pero vas a tener un problema y nos vas a provocar un problema, pero eso ya lo sabemos desde hace años. Pero bueno, sobreviviremos. Y Estados Unidos. Si Trump sale reelegido en las próximas elecciones, Estados Unidos va a subir como la espuma. Pero como la espuma, como no lo hemos visto nunca, tampoco lo hemos visto nunca como está ahora, pero lo veremos más todavía. Apostad por eso. Empresas concretas o índices. Hay que apostar por lo que sube, esté donde esté, ya sea en Badajoz o en Mallorca, y en este caso ya sea en Madrid o en Frankfurt o en Nueva York o en Chicago. Hay que hacerlo. Así que el mensaje final es un poquito, seamos amplios de miras cuando estamos operando en CFDs y en Forex. Aquí tenemos la posibilidad de que todo, no hay que discriminar, todo está mezclado, aprovechémoslo y saquemos lo mejor de lo que es el mercado. Analizadlo, ver los gráficos, apoyaos en indicadores, pero después no os centréis en España. Yo estuve dedicado al mercado profesional de España durante muchos años. No se me ocurriría volver. Sí, tomo en cuenta las grandes acciones españolas, porque son grandes acciones mundiales, por esa razón. Pero mucho más no. ¿Cómo veo el precio actual de 4,80 en el BBV? Depende. Si va a haber una fusión del BBV con Bankia, muy bien. Si la va a haber con Sabadell, muy bien. Si no va a haber fusión, muy mal. Pero eso no lo tengo yo dominado. Es que va a ser, todo depende de la política y de la economía a nivel grande, que yo no accedo a ella. Así que no lo sé. A largo plazo, el BBV será un caballo ganador, porque nos interesa en España tener 3 bancos. ¿Cuáles son los 3 bancos? Sabadell, BBV y CaixaBank. O lo que mande. Sí, a muy largo. Pero a muy largo, pues pueden ser 4, 5, 6, 8 años. Pero en esa perspectiva, ningún problema. En la perspectiva de trading, no me metía en ninguno. Dice, pero va a haber fusiones. Es una contradicción, porque si va a haber fusiones, va a subir el valor de aquellos que se vayan a fundir. No, va a subir el valor de aquellos que vaya a comprar el grande. El grande va a perder, porque tiene que tragarse al pequeño. Acordaos de Santander y ¿cómo se llamaba este? Popular. Pero al final siempre saldrá mejor, porque será mucho más eficiente si consigue eliminar todo el peso pesado que tenía entre los dos. Pero claro, es a la larga. Los dividendos amortizan la inflación. Los dividendos, lo único que hacen, desde mi perspectiva, Josep, con todo el respeto, es anticiparte lo que tú has invertido. Si tú pagas ¿qué te digo? Una telefónica te paga 50 céntimos de dividendo, te está anticipando la inversión que tú has hecho, porque después va a bajar. En el momento que paga el dividendo, baja 50 céntimos en bolsa, porque es lo que está sacando de bolsa. Y después, si puede desarrollar sus resultados y su operativa, tendrá más valor. Y si no lo hace, tendrá menos valor, pero por lo menos te ha anticipado algo de tu inversión. Estás recuperando parte de la inversión. Pero cuando tú inviertes, no quieres recuperarla en 6 meses. Estás buscando algo más, estás apostando por ese valor. El dividendo es algo complicado, no te da valor. Te está devolviendo lo que tú has invertido, o parte de lo que tú has invertido. Sí, es que entre lo que la acción sube y los dividendos que me abona estoy sacando una rentabilidad de un 15%. No, estás recuperando valor de lo que tú invertiste en el dividendo. Un PER bajo te anticipa la inversión y creo que el PER actual es bajo. Pero eso es una opinión. Es que los PERs también han cambiado. Price Earning Ratio, que es el ratio de valor por los beneficios, por la facturación que obtiene la empresa. Pero eso ya ha cambiado. Es que todos los parámetros están cambiando constantemente. Antes decían, bueno, pues yo vendo una empresa, la voy a poner a un precio de 7 veces
el valor que tiene ahora, 7 veces la facturación de hoy, porque el que compre va a suponer que va a ser más eficiente y en cuestión de 3, 4, 5 o con muchos 7 años va a recuperar su inversión y va a sacar un dividendo, va a sacar una satisfacción de ello. Ya no es lo mismo. Hay gente que compra a 20 veces el PER y hay gente que compra a 2 y no quiere comprar a 3, porque no le va a sacar más rendimiento. Todo depende de todo, de la fuerza que la demanda tiene, de los proyectos que tienen y sobre todo también de la evolución de los mercados. Porque por mucho que quieras que Telefónica valga 20, si el mercado español no juega, no va a valer nunca 20 euros la acción. Por mucho que Telefónica haga maravillas, hasta que un día la compre Deutsche Telekom. Y cuando la compre, Telefónica subirá a 25 y luego desaparece, porque es parte de Deutsche Telekom. Ahí es donde tenemos el activo también, como ha pasado con bolsas y mercados, que de no valer más que 23 euros, ha pasado a 36, en nada, y luego no valdrá nada, porque ya será parte de la bolsa suiza y los suizos harán lo que quieran con este valor. No compensa. Compensa ser más globales y más diversificados en la actuación que hacemos sobre los mercados internacionales. Y algo de Europa, y algo de Estados Unidos, y algo de materias primas, y el oro, y el Forex. El Forex es el mercado más líquido de todo el mundo. Y la mayoría de los traders, y yo conozco muchísimos traders después de 13 años de experiencia en los CFDs y el Forex, y me dicen, es que es muy peligroso porque es muy volátil. No, lo volátil es la bolsa española, que un valor te baja o te sube un 2, un 3% en un día porque le afecta algo. Por ejemplo, Telefónica hoy un 1,7. Lo importante es el Forex, que también puede variar un día porque alguien intervenga en el mercado, porque Trump estornude y diga, uy, no quise decir tonto, quise decir listísimo. Ya, pero has dicho tonto. Pero eso es muy raro. Lo normal es que el Forex sea la parte más estable de los mercados. En corto, en medio y en largo, yo apostaría por todo, incluso las acciones que son estas, que es el juego que me está dando. Mirad Día. Día lleva subiendo un montón. Dices, voy a dejar de apostar por Día porque ya no va a subir más. Bueno, pues es una opción. Alguien lo hará. Alguien dirá, ya he realizado beneficios, me voy de Día. Pero Día sigue subiendo todos los días. A pesar de los follones que ha habido, sigue subiendo. No puedo apostar en un intradía por día y decir, espero que suba un 10%, ese es mi objetivo de beneficio y me voy. O un 5, o un 2. Voy a subir un 0,21. Bueno, pues espero que suba un 2, un 3 y me voy. Pero no tengo todo mi dinero en ello. Lo tengo en alguno. Fue un peligro, pero no lo es. Claro que estaban asustados y con el tema del inversor que compraba día y que se fastidiaba todo. Pero ha salido bien. Podía haber salido mal. Tú ibas a poner todo tu capital de trabajo, de trading, en día. Yo nunca lo haría. Pero si tengo 20 activos disponibles delante de mí, le meto un poquito y diversifico. Y en uno ganaré y en otro perderé, o ganaré o perderé en todos. No lo haría. Así que esto es un poco todo. Señores, suelo terminar en 50 minutos, 55. Freeman, sí, el ruso. Suelo terminar y también tengo que hacerlo ahora. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo interesante que podamos hablar? Pues si no hay nada más, os agradezco muchísimo el haber estado presentes esta tarde y a vuestra disposición. CAPEX, vale la pena. No lo diría si no lo pensara, ¿eh? Vale la pena. Así que miradlo, por favor, porque es muy interesante la plataforma y el servicio que da después. Que tampoco es algo que uno pueda renunciar a ello cuando te interesa. Sí, es muy intuitiva, es muy fácil y tiene un montón de información. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes, ¿eh? Gracias por estar ahí.